Lucas capítulo 2, vamos a leer ahora únicamente los versículos 8 al 11. Dice así la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta escena que Lucas describe en su Evangelio es uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Lucas. Un grupo de pastores se encontraban en el campo pastoreando su rebaño, cuando repentinamente se les aparece un ángel del Señor acompañado de la gloria de Dios. Sin ningún aviso previo, en medio del silencio que suele reinar en los campos y en las montañas, la oscuridad de la noche se despeja por completo para dar paso a una luz intensa y brillante. Fue como si la noche se hubiera transformado en día en un segundo. Y por supuesto, la reacción de los pastores fue exactamente la misma que hubiese tenido cualquiera de nosotros de haber estado allí. Lucas dice que se llenaron de temor. Y personalmente yo no pienso que haya sido únicamente por la experiencia tan inusual de ver lo que ellos vieron esa noche, sino también por el hecho de estar en la presencia de la gloria de un Dios 3 veces santo, siendo ellos pecadores. Pero de inmediato el ángel los tranquiliza, diciéndoles que en realidad había venido para darles una noticia que será motivo de gran gozo para ellos. Y es esa noticia la que yo quiero exponer en esta mañana: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Apenas 12 palabras en el original, y sin embargo este breve anuncio es un excelente condensado del Evangelio de Cristo. El Señor fue enviado al mundo como un Salvador. He ahí el Evangelio. El Señor fue enviado al mundo como un Salvador. Ese era el foco de su misión en el mundo. Ese es el centro de mi mensaje en esta mañana. Ahora bien, la palabra salvación o la palabra Salvador no posee contenido en sí misma. Y yo sé que todos aquí entendemos perfectamente que un Salvador está supuesto a salvar, pero esa palabra necesita un contexto para que pueda tener significado. Decirle a una persona que necesita un Salvador no tiene ningún sentido, a menos que le digamos previamente de qué peligro o de qué problema esa persona necesita ser salvada. Y eso es precisamente lo que hace la Escritura en el contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recordarán en el relato que da Mateo en su Evangelio, dice en el capítulo 1, versículo 19, que cuando José se dio cuenta de que María, su prometida, estaba embarazada, él quiso dejarla secretamente para no exponerla a una vergüenza pública, pero un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre hebreo Yeshua es la forma abreviada de Yehoshua, que significa Jehová es salvación. La razón por la que Jesús se llama Jesús no es porque José y María se pusieron a pensar qué nombre le iban a poner al niño y les pareció bonito el nombre de Jesús. No, la razón por la que Jesús se llama Jesús es porque su nombre revela la naturaleza de su misión. Él salvará a su pueblo de sus pecados.
En ese sentido, Jesús es muy diferente a todos los líderes religiosos del mundo, porque Él no vino simplemente como un maestro de preceptos morales o a mostrarnos el camino de la superación personal o para que nosotros podamos tener un encuentro místico con Dios. No, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El pecado no solo nos separa de Dios, que es infinitamente santo y justo, sino que también nos expone a recibir de Él lo que justamente merecemos por todas nuestras transgresiones a la ley moral de Dios. Y yo estoy muy consciente de que esa no es una verdad muy popular en estos días, porque el hombre contemporáneo se estima demasiado a sí mismo, a la vez que desprecia profundamente la idea de un Dios que tiene derecho a poner las reglas de juego. Decía Horacio Bonar, un siervo de Dios del siglo XIX, que la incredulidad envuelve dos cosas: una buena opinión de sí mismo y una mala opinión de Dios. La incredulidad del hombre envuelve dos cosas: una buena opinión de sí mismo y una mala opinión de Dios. El hombre es incrédulo porque se estima demasiado a sí mismo. Aparte de que la palabra pecado hace mucho tiempo que dejó de formar parte del vocabulario normal del hombre en Occidente. El hombre contemporáneo hace decisiones desafortunadas, o comete errores de juicio, o toma decisiones equivocadas, pero él no se ve a sí mismo como un hombre pecador que merece el juicio de Dios por sus pecados. Es por eso, mis amados hermanos, que si nosotros queremos ser eficaces en la proclamación del Evangelio, no debemos tomar como punto de partida el amor de Dios, sino la justicia de Dios. Y otra vez, yo sé que este no es un mensaje muy popular en estos días, pero hermanos, si nosotros queremos que los hombres nos tomen en serio, no debemos comenzar a hablar del amor de Dios sin antes presentar claramente la justicia de Dios. De hecho, ese es el punto de partida que Pablo toma en Romanos capítulos 1, 2 y 3. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo quiere explicar a estos hermanos en Roma cuál era el mensaje del Evangelio que él predicaba. Y dice en el capítulo 1, versículo 16, yo quiero ir a Roma a predicar el Evangelio, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero ir a Roma a predicar las buenas nuevas de salvación. Pablo, ¿y por qué el hombre necesita escuchar esas buenas nuevas de salvación? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo no comenzó su exposición del Evangelio diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pablo comenzó predicando el Evangelio diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Algún día todos nosotros nos presentaremos delante del tribunal de Dios. Y escuchen lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Es interesante notar que el incrédulo no ha perdido la capacidad de juzgar a otros. El incrédulo no ha perdido la capacidad de juzgar a otros. Lo que él no puede hacer es una evaluación correcta de sí mismo. Pablo dice, ¿tú crees, oh hombre, que juzgas a los que tal hacen y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios bueno. Dice en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Hermanos cristianos que están aquí hoy en la mañana, de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, de Iglesia Cristiana Oasis o de cualquier otra iglesia, escucha con atención lo que Pablo está diciendo aquí. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora viene un texto bien extraño, dice Pablo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, obviamente la gloria de Dios, como se ve en el capítulo 3, versículo 23, gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pablo parece estar diciendo aquí que la salvación es por obras. Yo no sé si se dieron cuenta. Pero Pablo está diciendo aquí, Dios ha prometido vida eterna a los que perseverando en bien hacer, no al que hace un bien de vez en cuando, al que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El problema es que en el capítulo 3 Pablo va a decirnos que nadie en el mundo hace eso. Absolutamente nadie. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles paganos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que si tú creías que Pablo estaba diciendo aquí, bueno, si yo me esfuerzo un poco más, tal vez yo logre el favor de Dios. Escucha bien lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3, versículo 10. No importa cuánto te esfuerces, no hay justo ni aún uno. Y ahora, en el resto del pasaje, Pablo va a decirnos lo que el pecado ha producido en el corazón del hombre. Versículo 12, Pablo dice, versículo 11, perdón, en primer lugar, que el pecado ha dañado nuestro entendimiento. Dice Pablo, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Ahora, eso no significa que el hombre incrédulo no puede entender y aprender información acerca de Dios y de sus caminos. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo es que sin la regeneración, sin el nuevo nacimiento, el hombre detesta todo lo que pueda llegar a conocer acerca de Dios y de sus caminos, o en el mejor de los casos, reacciona con indiferencia. Él no entiende la magnitud de lo que está escuchando. No hay quien entienda. En segundo lugar, Pablo dice que el pecado ha dañado nuestros deseos. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. A veces nosotros los cristianos vemos a personas incrédulas buscando algunas cosas que nosotros sabemos que solo Dios puede dar. Paz de conciencia, esperanza, felicidad, y pensamos que esa persona está buscando a Dios. No, mi amado hermano, dice la Biblia que no hay un solo hombre en el globo terráqueo que esté buscando a Dios por sí mismo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Miren, si el hombre pudiera experimentar paz de conciencia, esperanza, felicidad, sin Dios, abrazaría eso con todo su corazón. Porque él no quiere a Dios, él quiere los resultados que Dios le pueda dar. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El pecado, por supuesto, también ha dañado nuestra conducta. Versículo 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por supuesto, los hombres en la gracia común de Dios hacen cosas buenas en sí mismas. Pero Pablo está diciendo aquí, ninguno puede llenar el estándar de Dios. ¿Saben por qué, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Porque para Dios, para que una obra sea buena, tiene que ser motivada por la fe y tiene que ser buscando únicamente la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el pecado también ha dañado nuestro hablar. Nuestro hablar, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es la ventana a través de la cual nosotros podemos ver lo que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón?
William Farley dice lo siguiente: un corazón desleal chismea, un corazón orgulloso critica a los demás y se justifica a sí mismo, un corazón lleno de ambición egoísta destila envidia, un corazón que odia difama, un corazón temeroso habla palabras de ansiedad y angustia, un corazón que teme a los hombres evita la confrontación o adula, un corazón inseguro es jactancioso, un corazón ambicioso habla palabras de autopromoción y un corazón inseguro se queja y murmura. He ahí lo que hay en el corazón del hombre, y que nosotros podemos ver a través de sus palabras. Por eso decía Isaías cuando vio la gloria de Dios: ¡ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey! El pecado ha dañado nuestras relaciones humanas. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y si hay alguien aquí que dice: bueno, por lo menos de esa me libro yo, porque nunca he derramado sangre, piénsalo bien, conforme a lo que Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 22. El que se enoja contra su hermano pecaminosamente ya lo mató. Ya es culpable de homicidio. El que le diga a su hermano imbécil, raká, que en arameo significa cabeza hueca, bueno para nada, ya es culpable ante el concilio. Alguien ha dicho: a los ojos de Dios, un corazón iracundo, rencoroso y difamador es capaz de cometer asesinato. Aunque la acción homicida es más seria que el deseo, la acción homicida es de la misma naturaleza que el deseo. Pero sobre todas las cosas, el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Dice en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre en su pecado. Es eso lo que hizo necesario la venida de un Salvador. Jesús no vino al mundo a enseñar a los hombres buenos cómo ser más buenos. Jesús no vino al mundo para enseñarnos cómo ser más espirituales. En estos días se usa mucho esa expresión: fulano es muy espiritual. Y yo no entiendo qué significa eso. Porque son personas que no aman a Dios ni les importa su palabra, pero son espirituales. No, Cristo vino a salvarnos del terrible impacto que ha tenido el pecado en todas las áreas de nuestras vidas y sobre todo en nuestra relación con Dios. Mis amados hermanos, sin ese trasfondo es imposible entender las palabras del ángel en Lucas 2:10. Estas buenas nuevas son de gran gozo, porque proclaman lo que hizo Dios para resolver el más grande problema del hombre, el problema del pecado. Ahora bien, ¿qué tipo de Salvador es el que Dios envió al mundo? Bueno, en nuestro texto de Lucas, si vamos una vez más allí, veremos al menos 4 cosas que el ángel anuncia. La primera es que Jesús era un Salvador humano. Jesús era un Salvador humano. Dice en el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Jesús nació como todos nacemos, en un día del calendario. Dice, os ha nacido hoy en un lugar geográfico específico, en la ciudad de David. Nosotros no sabemos si fue el 25 de diciembre o si fue en cualquier otra época del año. Lo que sí sabemos, sin lugar a dudas, es que Jesús fue un ser humano que nació y vivió en un tiempo, en un lugar determinado. El cristianismo en ese sentido es muy diferente a todas las demás religiones, porque el cristianismo se basa no meramente en un conjunto de enseñanzas, sino en un grupo de hechos históricos que ocurrieron en el tiempo y en el espacio. Es por eso que Lucas se toma tanta molestia a través del Evangelio y a través del libro de los Hechos de ubicar su historia en el tiempo. Noten el capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César,
que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y uno se pregunta, ¿y por qué esos detalles? Bueno, porque la gente de su tiempo podía ir a los anales del imperio y ver si eso fue así. Lucas fue un historiador, él está contando una historia. Mis hermanos, si se pudiera probar que Buda nunca existió, eso no afectaría en nada al budismo. Se puede ser budista sin saber nada de Buda. Se puede ser taoísta aunque Lao Tse fuera una leyenda. Pero eso no sucede con Jesús y el cristianismo. Los hechos narrados en los evangelios son fundamentales para la existencia de la fe cristiana. Alrededor de 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo nació en una familia precisa, la familia del rey David, en el tiempo exacto que Daniel había profetizado 500 años antes. Nació exactamente en el lugar que Dios había dicho a través del profeta Miqueas 700 años antes de Cristo, que habría de nacer el Salvador. Pero tú, Belén Efrata, Miqueas 5:2, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En Belén. Uno de los himnos que nosotros cantamos dice, oh aldehuela de Belén. Y uno dice, ¿qué significa aldehuela? Bueno, aldehuela, si usted lo busca en el diccionario se va a dar cuenta que significa una aldea pequeñita. Oh aldehuela de Belén, afortunada tú, porque en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. El Señor nació en una aldehuela. Ahora, mis hermanos, nadie escoge la familia en la que nace. Tal vez a ti te hubiera gustado ser Rothschild, pero ese no es tu apellido. Tú tienes un apellido común y corriente que tal vez no tiene abolengo. Nadie escoge la familia en la que nace. Nadie escoge el tiempo en el que nace. Hay personas que dicen, ay, a mí me hubiera gustado tanto vivir en la época victoriana. Cuando yo leo esas novelas de Jane Austen, ay, me encantaría haber estado allí. Bueno, personalmente a mí me encanta haber nacido en este siglo, cuando hay anestesia y muchísimas cosas. A mí me encanta ser del siglo XXI. Nadie escoge el lugar de su nacimiento. Yo nací en San Juan de la Maguana. A la gente le encanta decir, no, yo nací en Londres. Yo nací en San Juan de la Maguana. Yo no escogí el lugar de mi nacimiento, nadie puede escoger eso, pero Dios actuó por medio de su providencia para que en los días de Cirenio un pagano proclamara un edicto, un empadronamiento, y que eso obligara a José y a María a ir de Nazaret a Belén para que Jesús naciera exactamente en el lugar que había sido profetizado 700 años antes. En una aldea, en un establo. De esa manera Jesús se identificó plenamente con la raza humana. Él era un ser humano, porque Él habría de tomar nuestro lugar delante de la justicia de Dios. Tenía que ser un ser humano, para que pudiera tomar sobre sí el castigo que todos nosotros merecíamos por nuestras transgresiones. Pero al mismo tiempo que es un Salvador humano, el ángel también anuncia que Jesús es un Salvador divino. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No se equivoquen. Que es Cristo el Señor. La palabra Cristo es el equivalente griego de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento, los reyes, los profetas, los sacerdotes eran ungidos, y nuestro Señor Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, Él es ese rey, ese profeta, ese sacerdote que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora noten que ese Jesús, que es
el Cristo es al mismo tiempo el Señor. El Señor. Nosotros no sabemos qué tanto entendieron los pastores esa noche. Pero mis hermanos, el significado de las palabras del ángel no dejan lugar a dudas en cuanto a la naturaleza de ese bebé, de ese niño que había nacido en Belén. Noten el versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos sabían que ese mensaje acerca del niño había venido de parte del Señor, es decir, de Dios mismo. Pero lo increíble es que lo que el ángel acaba de anunciarles es que ese niño recién nacido era precisamente el Señor. ¿Ven ustedes eso? El Señor había enviado un ángel para anunciar el nacimiento del Señor. La Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. De manera que lo que acababa de ocurrir en la aldea de Belén era simple y llanamente el nacimiento del Todopoderoso. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si bien era imprescindible que el Salvador fuera humano, también era imprescindible que fuera divino. De lo contrario, no habría podido satisfacer la justicia infinita de Dios. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos en Jesús. A un Salvador que es 100% Dios, 100% hombre, con todas las características que hace que Dios sea Dios y con todas las características que hacen que el hombre sea hombre. Como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, el Eterno se introdujo en el tiempo y vino a ser como una de sus criaturas con todas las limitaciones que eso implica. Increíble, impresionante. Me encanta como lo dice ese himno de los Getty, la plenitud de Dios en un bebé. La plenitud de Dios en un bebé. Esa noche en Belén, Dios había cumplido la promesa que había anunciado a su pueblo a través del profeta Isaías, también 700 años antes de Cristo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y más adelante vuelve a anunciar en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, el nombre de ese niño, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el ángel no solamente anuncia que el Salvador era humano, que el Salvador era divino, sino que al mismo tiempo anuncia que el Salvador era eminentemente personal. El Salvador era eminentemente personal. Lo que el ángel anunció a los pastores no fue que José y María tuvieron un hijo. A veces uno lo llama, ¿verdad? O uno se entera ahora por Facebook. Fulana dio a luz, el Señor le dio un hijo. No, lo que el ángel vino a anunciar a los pastores no fue que José y María tuvieron un hijo. Lo que el ángel vino a anunciarle desde el cielo no fue que en Belén había nacido un niño muy especial. Os ha nacido hoy a ustedes un Salvador.
os ha nacido un Salvador. Fue por ustedes y para ustedes que Dios hizo un milagro tan portentoso. Fue para vuestro beneficio. El problema que ese niño vino a resolver era tanto personal como universal. Todos somos pecadores, pero no por eso nuestros pecados individuales son menos dignos de condenación a los ojos de Dios. Tú y yo necesitamos un Salvador, como si no hubiese nadie más en todo el universo que tuviera que dar cuentas a la justicia divina. Muchas veces las personas pretenden justificar sus pecados con la excusa de que todos lo hacen. Pero todo el mundo hace, es más y hasta peor. En el día del juicio, esa excusa no tendrá ningún valor. Ningún valor. Cada uno tendrá que presentarse ante el tribunal de Dios para dar cuentas, y el estándar será la opinión de Dios, no la de la mayoría. La moral no se define por consenso. La moral se define por la justicia perfecta e inflexible de un Dios 3 veces santo y perfectamente justo. Pero es ahí precisamente donde entra en juego este bendito Salvador anunciado por el ángel. Un Salvador que nace para beneficio de cada pecador individual que se acoja a la misericordia de Dios. Querido hermano, querida hermana, yo no sé si tú has pensado en esto antes, pero Cristo no solo murió por ti en la cruz del Calvario, Él nació por ti. Cristo no solo murió por ti, Él nació por ti en un establo de Belén. Ahora, obviamente, tenía que nacer para poder morir, pero ese es un detalle que a menudo se pasa por alto. Déjeme decirlo de otra manera, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un regalo personalizado de parte de Dios. El nacimiento de Cristo fue un regalo personalizado de parte de Dios a cada pecador arrepentido. Él nació en Belén para pagar en la cruz por tus pecados, por los tuyos, de manera específica, por los míos, para que pudiésemos tener una relación personalizada con Dios, de padre a hijo. Una relación que disfrutaremos por los siglos de los siglos, en su presencia. Pero Jesús no solo es un Salvador humano, un Salvador divino, un Salvador personal, sino también un Salvador universal. Universal, no en el sentido de que Él viniera a salvar a todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo, pero sí en el sentido de que Él vino a salvar todo tipo de gente. Dice en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Para todo el pueblo, sin distinción de nacionalidad, si tú eres famoso o no eres famoso, si tú eres rico o eres pobre, si tienes tal posición social o aquella otra. Cristo vino a salvar a todos sin importar la edad, sin importar el estatus social, sin importar la educación, sin importar el género. Lo único que se tomará en cuenta en cuanto a esto es que seas un pecador consciente de tu necesidad. Yo estaba pensando mientras preparaba este mensaje acerca de la sabiduría de Dios. Si este anuncio de los ángeles se hubiese hecho en la corte de Augusto César o en el palacio de Herodes, los pobres se habrían sentido excluidos. O si este anuncio se hubiese hecho en la casa del sumo sacerdote o en la de algún fariseo prominente, entonces los publicanos y las rameras se habrían sentido excluidas. Pero Dios en su sabiduría envió el anuncio angelical a un grupo de pastores. Hombres que pertenecían a una clase social menospreciada en Israel. No solo debido a que generalmente eran hombres pobres,
sino también debido al hecho de que por la naturaleza de su trabajo, los pastores no podían llevar a cabo, observar todas las reglas de la ley mosaica. Aparte de que, generalmente hablando, eran considerados como unos mañosos. Ustedes saben que todos esos pastores juntos, pastoreando la oveja de este y la oveja de aquel otro, de repente se perdió una oveja, eran considerados unos mañosos, a tal punto que en los días del Señor, a los pastores no se les permitía dar testimonio en los tribunales. Su testimonio no era válido. De hecho, de paso, esa es una de las cosas por las que yo veo la inspiración divina de las Escrituras. Si Lucas se hubiera puesto a inventar una historia, jamás hubiera dicho que el ángel se apareció a unos pastores. Porque los pastores eran nadie en esa época. Pero eso fue lo que pasó. Él no está inventando una historia. Dice Lucas que él investigó diligentemente las cosas que habían sucedido. Por eso, cuando Jesús resucitó, se apareció a un grupo de mujeres y las mujeres tampoco podían dar testimonio en los tribunales. Siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús no vino al mundo a identificarse con los poderosos. Jesús vino al mundo a identificarse con aquellos que estaban conscientes de su necesidad y se identificó de tal manera con la miseria humana que aún el lugar de su nacimiento fue completamente inapropiado. Me encanta el versículo 12. Esto os servirá de señal. Alguien pensará, vayan a Belén y ustedes verán un establo reluciente con una luz brillante. Dice, no, vayan a Belén. Y he aquí la señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué señal era esta? Bueno, en otras palabras, el ángel está diciendo, si ustedes quieren encontrar a ese gran Salvador, vayan a Belén y busquen a un recién nacido acostado en un establo de animales, porque seguramente no encontrarán otro caso igual en toda la aldea. El más grande escogió nacer en el lugar más bajo. Eso es algo tan extraordinario que llena de emoción y admiración aún a los ángeles del cielo. Dice en el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué sabio es Dios, que primero envió un solo ángel. Ustedes se imaginan si a estos pastores se le hubiera aparecido toda la hueste celestial de repente. Un colapso. Pero Dios primero envía un ángel. Ellos se acostumbran al asunto. Y después que ellos están más o menos acostumbrados, entonces aparece esta multitud de ángeles que alababan a Dios por su amor y su bondad para con una raza que no merece otra cosa que juicio y condenación. Y escuchen el canto, voy a leer ahora de la Biblia de las Américas, porque traduce mejor el original. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Es por gracia, y solo por gracia. Estos ángeles, yo no quiero ponerme a especular, pero yo creo que estos ángeles estaban boquiabiertos, anonadados, porque estaban plenamente conscientes de la naturaleza de ese niño que había nacido en Belén. En el cielo ellos estaban acostumbrados a hacer lo que ese Jesús ordenaba. En el cielo estaban acostumbrados a darle a ese Jesús honra, gloria y adoración. Y ahora era un bebé. Un himno cristiano que nosotros cantábamos en los primeros días de nuestra conversión, Marcos, Gloria, Eric, Gamal se van a acordar de esto, decía en una de sus estrofas,
con potestad sin igual, en el cielo Él gobernaba. Los ángeles su voluntad siempre cumplían, pero un día le vi cargar su cruz. Por la senda de dolor y muerte por mí sufrió. ¡Oh, qué gran amor! Fue ese sentido de asombro el que llevó a esta multitud de ángeles a prorrumpir en alabanza y adoración ante el extraordinario y benevolente amor de Dios. Pero el relato no concluye allí. Lucas nos dice en el versículo 15 que tan pronto los ángeles se fueron de ellos, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. De repente todo lo demás dejó de tener importancia, excepto trasladarse hasta Belén para ver a ese niño. Querido hermano, yo no conozco las circunstancias que rodean tu vida en este momento, ni los problemas y dificultades que tú puedas estar enfrentando. Pero yo te pido esta mañana que tú consideres una vez más este anuncio angelical, porque en estos últimos 2000 años ese anuncio no ha perdido vigencia. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Probablemente algunos de estos pastores tenían problemas muy similares a los tuyos, o tal vez peores. Tal vez algunos de estos pastores tenía a su esposa enferma en casa, o tal vez no tenían con qué pagar la renta ese mes. Eran pastores, era gente con trabajo duro, personas que tenían sus propios problemas. Pero la noticia que Dios había enviado, de que Dios había enviado un Salvador a resolver el más grande de nuestros problemas, era lo suficientemente extraordinaria como para llenar de gozo el corazón, en medio de las tribulaciones y sufrimientos más agudos de esta vida presente. Os ha nacido un Salvador. Mi amado hermano, vuelve tu vista a ese establo en el que nació Jesús, y detente a contemplar esa extraordinaria manifestación del amor de Dios. El Dios soberano del universo, aquel que llama a cada estrella por su nombre, el que sustenta todas las galaxias con la palabra de su poder, se hizo hombre. Se hizo hombre. Asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, para hacerse cargo de tu culpa y de mi culpa en la cruz del Calvario. El regalo de Navidad de parte de Dios a un mundo que le odia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, ¿creen ustedes que ese texto se escribió para los incrédulos? Yo no creo. Yo no creo. Dios nos está diciendo: hijo mío, de tal manera amó Dios al mundo del cual tú eres parte, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben, mis hermanos, cuál es nuestro problema? Que con el paso del tiempo nos vamos acostumbrando a ser cristianos. Con el paso del tiempo comenzamos a olvidar lo horrible que son nuestros pecados a los ojos de Dios. Y por esa misma razón comenzamos a decaer en nuestro aprecio de la gracia de Dios. Un viejo dicho dice: en la misma medida en que nuestros pecados son amargos, en esa misma medida la gracia de Dios será dulce. En la misma medida en que nuestros pecados sean amargos, en esa misma medida la gracia de Dios será dulce. Oh, de cuántos pecados nos ha perdonado Dios y de cuántos nos sigue perdonando. Y para aquellos que están aquí, que aún no han rendido sus vidas a ese Salvador,
Solo quiero añadir una cosa más. En la mañana de hoy, tú has tenido una experiencia similar a la de esos pastores. Aunque no hayas visto un ángel, aunque no hayas visto ninguna luz brillante de la gloria de Dios, Él soberanamente te ha traído a este lugar para que escuches otra vez ese anuncio angelical por medio de la exposición de su palabra y que apercibas de tu necesidad. Mi amigo, algún día todos nosotros nos presentaremos delante del tribunal de Dios para dar cuentas, y a menos que en ese día estés representado por ese gran Salvador del que has oído hoy, que nació en Belén y que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, de ninguna manera podrás salir absuelto en ese juicio. Quiere el Señor que tú reacciones hoy como los pastores y apresuradamente te dirijas a encontrarte con Jesús por medio de la fe, cuando todavía hay tiempo, de tal manera que a partir de este momento puedas comenzar a disfrutar del más grande regalo de Navidad que alguna vez hayas disfrutado. Al bendito Salvador de todos nuestros pecados, aquel que nos regala por gracia el don de la vida eterna. Oh Padre bueno que estás en los cielos, nosotros queremos darte en esta mañana gracias, infinitas gracias, porque tú no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo enviaste a nacer como un bebé en un pesebre por nuestra salvación. Oh Señor, gracias por la muerte de ese Cristo. Gracias, oh Señor, por su victoria en la cruz. Gracias, oh Señor, porque allí todos nuestros pecados fueron perdonados. Gracias, oh Señor, por darnos de pura gracia el don de la vida eterna en Él. A ti te alabamos, Señor. A Cristo magnificamos. Y en su nombre suplicamos, Padre bueno, que tú abras nuestros ojos para que podamos ver su gloria y para que nosotros podamos vivir todos los días que nos resta únicamente para esa misma gloria. Porque te lo pedimos en su nombre. Amén.